Hola, estimados alumnos y estimadas alumnos. Bienvenidos a la clase de Ecología. Soy el maestro José Romero Carvente y te doy la bienvenida. En esta clase aprenderás el concepto de ecosistema. También aprenderás cuáles son los componentes básicos del ecosistema. Aprenderás cómo fluye la energía en un ecosistema y también reconocerás algunos aspectos que modifican a los ecosistemas, algunos aspectos naturales y algunos antropogénicos. Te pido tengas bolígrafo y cuaderno y centres tu atención en esta explicación. Finalmente, te doy la bienvenida y para empezar la clase, quiero que revisemos las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿alguna vez has observado un lugar con flora y fauna nativas? Es decir, un lugar que no haya sido modificado para construcción de casas, de algún edificio, de algún bien inmueble. Si tu respuesta es no, recuerda alguna escena de la televisión en donde haya solamente vegetación. Bueno, muy bien. Ahora te planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo se afecta el espacio que se utiliza para una construcción? Bueno, evidentemente, si vives en alguna zona en donde hay mucha vegetación, pues te darás cuenta que implica un corte de árboles, una modificación del suelo y con ello todas las especies que se encuentran en ese lugar. También las aves que existen o que viven en las copas de los árboles se ven obligadas a migrar. Antes de abordar el tema de ecosistemas, quiero que reconozcamos, que recordemos la forma en que se organiza la materia. Para ello, te muestro la siguiente imagen. Pon mucha atención. Podrás observar los niveles de organización de la materia. Aquí te muestro la forma en que se estructura la materia, lo que se denomina niveles de organización de la materia, de lo más pequeño, de lo microscópico, a lo más grande, lo macroscópico. La química y la física nos han permitido reconocer partículas diminutas, invisibles de la materia, como lo son las partículas subatómicas del electrón, del protón y del neutrón, que juntas forman el átomo. Existen muchos tipos de átomos, todos los que puedes reconocer en la tabla periódica. Los átomos, al interactuar, forman moléculas. Podemos clasificar las moléculas en inorgánicas, que son todas aquellas que no forman parte de algún organismo. Por ejemplo, el ozono, que retiene los rayos UV en la atmósfera, el óxido ferroso, que encontramos en el metal oxidado, el dióxido de carbono, entre muchas otras moléculas. El otro grupo de moléculas, las moléculas orgánicas, son aquellas que forman parte de los organismos, es decir, son las moléculas que son parte de la vida y a ellas las denominamos biomoléculas. Por ejemplo, proteínas, azúcares, algunos lípidos o grasas. Esas moléculas se organizan y forman los organelos o estructuras de la célula, como el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, el citoesqueleto, que juntas con otras estructuras forman la célula. Cuando se juntan muchas células, cuando estas se organizan, forman tejidos, como el tejido muscular, el tejido esquelético, el cardíaco, el sistema nervioso, entre otros. Esos tejidos forman órganos y sistemas, como el sistema muscular, conformado por todos los músculos, el sistema esquelético, formado por todos los huesos, o forman órganos como el corazón, el riñón, el páncreas y otros. La organización de órganos y sistemas forman al organismo o al individuo. La agrupación de individuos de la misma especie la llamamos población, mientras que cuando se concentran varias especies en un espacio determinado, lo denominamos comunidad. Cuando consideramos a las comunidades y su interacción con su medio ambiente, lo denominamos ecosistema. Es en este nivel de estudio en donde centraremos nuestra atención en la clase de hoy. Por lo tanto, te repito, un ecosistema está constituido por todos los seres vivos, como pueden ser las plantas, los animales, bacterias, hongos,
y su medio ambiente o lugar en donde viven, incluida la materia inorgánica. Los niveles de estudios superiores, como son el bioma, que hace referencia al espacio que comparte clima, flora y fauna, y la biosfera, que es toda la capa del planeta en donde se desarrolla la vida. La definición de ecosistema es importante que la reconozcamos, debido, evidentemente, que es nuestra clase. Para ello, te muestro la siguiente diapositiva en donde leerás las características de un ecosistema según el ecólogo Alfredo Jiménez, que lo ha publicado en 2017. Empecemos leyendo la primera parte. Los ecólogos emplean el término ecosistema para indicar una unidad natural de partes vivientes o inertes. Ok, me detengo en la lectura para reflexionar sobre aspectos importantes. El primero de ellos es que las partes vivientes evidentemente son todas las plantas, los animales y los microorganismos, que habitan en un mismo espacio. Y segundo, que las partes inertes son la materia que no tiene propiamente vida, como es la tierra, el agua, el aire, el clima, la salinidad y otras. Continuamos con la lectura de la definición que dice así: con interacciones mutuas para producir un sistema estable en el que el intercambio de sustancias entre las plantas vivas y el medio inerte es de tipo circular. Aquí debemos resaltar que las sustancias químicas que se mueven a través del ecosistema, las sustancias inertes como el agua y los nutrientes que mencioné anteriormente, pasan a las plantas debido a que éstas absorben a través de sus raíces, ¿verdad? Con esos nutrientes las plantas pueden formar moléculas orgánicas, moléculas propias de las plantas. Si un herbívoro come una planta, utiliza sus moléculas y las emplea para nutrirse, seguir creciendo y para todas sus funciones. Y si este animal herbívoro sirve de alimento a un carnívoro, entonces sus moléculas permitirán al carnívoro seguir creciendo. A esto lo definimos como cadena alimenticia. En el transcurso de este proceso, las moléculas orgánicas van regresando a la tierra para quedar nuevamente disponibles para servir como nutrientes a nuevas plantas. A esta forma de ciclo o movimiento circular es a lo que hace referencia la definición que estamos analizando. Continúo con la lectura de la definición. Un ecosistema puede ser tan grande como el océano, o un bosque, o uno de los ciclos de los elementos, o tan pequeño como un acuario que contiene peces tropicales, plantas verdes y caracoles. En esta parte de la definición nos permite delimitar lo que es un ecosistema. Pongan mucha atención. El ecosistema puede ser tan grande o tan pequeño como la persona que lo está estudiando lo determine. Es decir, un ecosistema puede ser un charco o parte de un charco. Puede ser el océano o parte del océano. Puede ser una parcela de cultivo, la fracción de un bosque o el bosque completo. Los límites los determina la persona que lo estudia. Concluyo con el análisis de la definición con la siguiente diapositiva. Para calificarla de un ecosistema, la unidad ha de ser un sistema estable, en donde el recambio de materiales sigue un camino circular. Esto nos indica que el ecosistema es un sistema que perdura por mucho tiempo y que la materia inorgánica es tomada por los organismos, procesada para satisfacer sus necesidades y finalmente regresa al suelo. Los ecosistemas pueden ser clasificados de diferentes maneras. Podemos observar que en este esquema que debido a la gran diversidad de organismos y de climas, se ha caracterizado distintos tipos de ecosistemas. A estos se les puede clasificar en ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos y artificiales. Los ecosistemas acuáticos se subdividen en marinos y dulceacuícolas. Con las siguientes imágenes te muestro los ecosistemas que agrupamos en dicha clasificación. Los ecosistemas pueden ser terrestres, pueden ser artificiales, pueden ser mixtos. Los ecosistemas mixtos se llaman así porque contemplan agua y tierra, y son las costas, los humedales, los manglares, los marismas. Los ecosistemas artificiales son denominados así porque normalmente son empleados por el desarrollo del humano, y son los urbanos, los agrícolas, los pecuarios y las presas. En el caso de los ecosistemas terrestres, los tenemos las estepas, la sabana, el bosque, la tundra, la selva, el desierto y la pradera.
Mientras que los ecosistemas acuícolas, tenemos dos, como dijimos en la diapositiva, que son marinos y dulceacuícolas. Los marinos son arrecifes, océanos, mares, litorales, mientras que los dulceacuícolas o de agua dulce son estanques, ríos, arroyos, manantiales y lagos. Todos los ecosistemas tienen dos componentes. Esos componentes son el biotopo y la biocenosis. En la siguiente imagen puedes notar algunas de sus características. El biotopo está conformado por factores bióticos, la materia inerte o sin vida, como lo es el aire, el agua, el suelo, la materia orgánica muerta, así como las partículas de materia orgánica que están disueltas en los ecosistemas. La biocenosis, por su parte, está constituida por factores bióticos. Entre estos estamos, por supuesto, los seres humanos, también las plantas o productores, animales o consumidores, hongos, organismos microscópicos, también llamados desintegradores. Al estudiar los ecosistemas, debemos estudiar diferentes rasgos. Existen diferentes rasgos que sean denominados estructurales y funcionales. Notamos que los rasgos estructurales son el tamaño, la forma, la densidad de las especies, es decir, cuántos organismos de una especie vive en cierto espacio determinado, la distribución de los organismos, la cantidad de individuos de cada especie, el número total de especies, las venas de agua, los caminos, los túneles, las líneas eléctricas, los oleoductos, todo lo que hay en ese espacio que se estudia. Los rasgos funcionales están básicamente relacionados con el flujo de energía y por lo tanto se rigen por las leyes de la termodinámica, que es la rama de la física que estudia la transferencia de calor, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Estos rasgos son la fotosíntesis y la respiración, de las cuales platicaré más adelante. Vale la pena comentar que la estructura de los ecosistemas terrestres es más estable que la estructura de los ecosistemas acuáticos, debido a que sus componentes tienen menor movilidad. Un árbol o un animal pueden moverse relativamente poco comparado con lo que sucede con el agua, donde su movimiento puede ser de miles de kilómetros, modificando constantemente el ecosistema acuático. Los ecosistemas dependen básicamente para su desarrollo del flujo de energía. En el siguiente esquema te muestro la fotosíntesis, cómo se desarrolla la fotosíntesis. Se presenta una cadena alimenticia. Esta cadena alimenticia inicia por el pasto, que es consumido por el venado, y este venado puede servir de alimento de un león. Podemos observar entonces que la energía es atrapada por las plantas, la energía solar, los fotones. Estos son empleados para generar biomoléculas. La energía pasa de ser solar a bioquímica, la clorofila, una molécula de color verde localizada en los cloroplastos de las plantas, favorece el desarrollo de la fotosíntesis. Este proceso emplea dióxido de carbono y agua para generar la glucosa. En este proceso se aplica la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La glucosa, que se forma durante la fotosíntesis, es utilizada para formar las moléculas adenina-trifosfato y esta molécula se almacena en los organismos. Se utiliza para muchos procesos biológicos. Así la planta es capaz de crecer, madurar y convertirse en fuente de alimento de otros organismos. ¿Cómo fluye la energía en los ecosistemas? La energía fluye evidentemente entre los eslabones, ¿sí? Entre los organismos. Podemos notar en la siguiente imagen cómo es ese flujo energético. Podemos observar aquí el concepto de fotosíntesis, el cual, como mencionamos anteriormente, se utiliza dióxido de carbono más agua para producir glucosa. Recordemos nuevamente el concepto de la primera ley de la termodinámica, que dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esta energía que se genera se utiliza para la respiración. El proceso denominado respiración, que te lo muestro nuevamente, que consiste en la utilización de glucosa más oxígeno y su transformación en dióxido de carbono,
agua y energía. En esta ecuación aplica la segunda ley de la termodinámica que dice, en cada transformación que la energía sufre, esta tiende a ocupar mayor espacio y como consecuencia se dispersa. En las siguientes imágenes te puedo mostrar la pirámide ecológica hace referencia a que la cantidad de energía que pasa de un nivel a otro es de la siguiente manera. Podemos observar en la base de la pirámide de esta imagen el concepto de energía solar. Podemos observar que la energía solar evidentemente es captada por los productores primarios, por plantas y por todos los organismos fotosintéticos para generar moléculas orgánicas. Aquí se evidencia nuevamente la primera ley de la termodinámica, que te la repito nuevamente. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Los organismos fotosintéticos son llamados productores primarios, o del primer eslabón o primer nivel trófico. Estos sirven de alimento para los consumidores primarios, que son animales herbívoros, ubicados en el segundo eslabón. Los herbívoros pueden servir de alimento a los carnívoros, que son consumidores secundarios, los que forman el eslabón 3. Y así sucesivamente se van formando las cadenas alimenticias en los niveles tróficos que observamos en esta pirámide. Se ha descrito una ley que hace referencia a la cantidad de energía que pasa de un eslabón a otro. Dicha ley es conocida como ley del 10% o ley del diezmo ecológico y establece que la energía capturada en cada eslabón únicamente se transfiere el 10% al siguiente eslabón. En esta pirámide observamos que de las 20,000 kilocalorías que son capturadas en el primer nivel trófico o eslabón, únicamente pasan 2,000 que corresponden al 10%. De estas 2,000, el 10% corresponde a 200 kilocalorías y evidentemente eso está en el tercer nivel trófico. Y así sucesivamente. El 90% de la energía que no forma parte del eslabón superior se pierde en forma de calor, producto del metabolismo, y otros tantos de energía se pierden en desechos. En cada eslabón, muchos organismos no son empleados como alimento en eslabones superiores y mueren, por lo que son descompuestos por microorganismos, y cuando son descompuestos se libera su energía. Los distintos destinos que tiene los desechos, como son el calor, los desechos y materia muerta, son descompuestos por hongos, bacterias, que son denominados descomponedores. Debido a que la energía se disipa en muchas formas, aquí se establece o se representa nuevamente la segunda ley de la termodinámica, que dice, en cada transformación que la energía sufre, esta tiende a ocupar mayor espacio y como consecuencia se disipa. Es importante conocer la forma en que se produce la energía. La energía en forma de biomasa, ¿verdad? En la forma de producción. Entonces, en la siguiente imagen te muestro la forma sencilla de cómo se genera la biomasa en un ecosistema. La producción primaria neta es la acumulación de biomasa seca por la vegetación durante una temporada o un año. Esta depende de la cantidad de nutrientes en el suelo. Los nutrientes son generados por descomposición y mineralización de materia muerta y de materia que pueden ser hojarascas. Estos nutrientes son o pueden ser absorbidos por un vegetal e incorporados nuevamente para su uso. En la siguiente imagen te muestro la forma en que puede fluir la energía. Básicamente te muestro dos factores de los cuales influyen directamente sobre la producción primaria de los ecosistemas. Del lado izquierdo te muestro cómo la temperatura influye en la producción de la materia. Podemos observar que la producción depende de la temperatura, debido a que mientras más temperatura existe, mayor producción de materia hay. En la gráfica de la derecha te muestro el factor de la precipitación o agua de lluvia. Podemos observar que mientras más precipitación existe, también se incrementa la producción
de la materia. Esto en los ecosistemas terrestres. En los ecosistemas acuáticos, uno de los factores que influyen directamente en la producción son la intensidad de luz. Esta controla la producción primaria, como ya lo habíamos comentado. Podemos observar que en el lado izquierdo de la gráfica se está representando la profundidad del nivel del agua. 0 corresponde a la superficie del agua. Evidentemente, hacia la profundidad se evaluó hasta 100 metros. Del lado derecho se grafica la intensidad de luz. En la superficie del agua, evidentemente, la superficie de luz solar que llega es considerada el 100%, y esta se va reduciendo conforme se va yendo uno hacia la profundidad. De tal manera que a 100 metros existe solamente o llega únicamente el 1% de la luz. La producción primaria se muestra en color verde. Los datos muestran que a 20 metros de profundidad es el sitio de mayor producción primaria. A esa profundidad únicamente llega el 33% de luz. De esta gráfica, entonces, podemos concluir que en los ecosistemas acuáticos la intensidad de luz es un regulador de la producción de algas, básicamente. Los ecosistemas pueden ser alterados por diferentes causas, que ya comentamos en algún momento. Pueden ser de origen natural o de origen antropogénico. Pueden clasificarse como del interior o del exterior. Las causas naturales pueden ser entonces erupciones volcánicas, los temblores, los deslizamientos de tierra o derrumbes, hundimientos de terreno, incendios por rayos, sequías prolongadas. Las alteraciones también pueden ser generadas por causas hidrológicas, como pueden ser las lluvias torrenciales, o por cambios de corrientes marinas, como causadas por el fenómeno El Niño. Otras causas pueden ser de origen biológico, como son la aparición de plagas, la aparición de virus o bacterias u hongos. También los insectos pueden generar alteraciones, o plantas parasitarias también. Causas de origen antropogénico son la sobrepoblación, que ha llevado a la utilización de millones de kilómetros para uso de vivienda, carreteras, centros comerciales, industria y muchos otros usos. La pérdida de biodiversidad es causada por la tala inmoderada, la captura de algunas especies para tenerlas de ornato, la cacería de especies o simplemente por desagrado a los ojos del humano. La contaminación del agua por el desecho de aguas negras a ríos, lagos y mares. La contaminación atmosférica se genera por desechos de humo en el hogar y la industria, también por el uso de productos con aerosol, o por detonación de explosivos caseros o industriales, como la causada por la explosión de reactores nucleares que generan electricidad, como sucedió con Chernobyl. Reflexiona sobre las acciones que hace la gente de tu alrededor, esas acciones que dañan al planeta. Ahora piensa en las acciones que tú realizas y afectan a la naturaleza. Cada uno de nosotros podemos contribuir en gran medida al cuidado de los ecosistemas y del planeta. En esta clase hemos revisado entonces el concepto de ecosistema. Hemos analizado la forma en que fluye la energía. Hemos visto la clasificación de ecosistemas. También hemos aprendido la forma en que se pueden alterar los ecosistemas. Cuidar el espacio a donde viven tus seres queridos y a donde vives tú es nuestra responsabilidad. Hasta aquí la clase de ecología. Sigue aprendiendo. Soy el maestro José Romero Carvente. Hasta pronto.